de la guía. Se hace una adopción, es cuando las recomendaciones se adoptan tal cual desde una guía de práctica clínica ya realizada, que uno evaluó, que tiene alto puntaje de calidad. Y básicamente el grupo de expertos en la redacción de esas recomendaciones está de acuerdo en que esas recomendaciones son iguales a las que tendríamos o a las que necesita su población, su país, y no hay ningún cambio. Cuando hay una parte intermedia sería la adaptación de guías, que básicamente la adaptación de guías es cuando sí se tratan de cambiar algunos puntos de la evidencia, de las recomendaciones ya hechos por otra guía, y se los trata de, digamos, modificar o acoplar a la población de nuestro país o del país donde se desarrollen. Y bueno, el desarrollo de nuevo puede ser de una recomendación que no esté en esa guía que querramos adaptar, puntualmente, como decía también Juan, de agregar algún tipo de plus, de algo que no esté en una guía europea o americana para algún país, y eso sí se haría una revisión sistemática de la literatura, una graduación de la evidencia de cero, y se presenta como recomendación aparte, que obviamente consume mucho menos recursos hacer solamente todo el trabajo de nuevo de una recomendación que por ahí de 20 preguntas que tendría una guía más grande. Y obviamente se pueden combinar, como les decía, pues se puede adoptar una recomendación y adaptar 5 y hacer una de nuevo, o sea, cada una de estas se pueden modificar y combinar. Entonces, el paso fundamental básicamente para esto se comienza básicamente con el proceso de selección del tópico de la guía. Se selecciona el tópico, por ejemplo, en el caso de colitis ulcerosa, si se quiere hacer diagnóstico, tratamiento o solo tratamiento, si se quieren incluir algunas diferentes manifestaciones clínicas o desarrollo narrativo de alguna parte que se quiera incluir, entonces se soluciona esto es el tópico y el alcance. Después se hace lo que es la jerarquización o la priorización de las preguntas. Esto es medio controvertido si se sugiere, digamos, que el panel de expertos elegido empiece a desarrollar preguntas de cero, o básicamente agarrar las guías de práctica clínica que hay disponibles y decir, bueno, tomo esta y hago mis propias preguntas pico de interés. Se recomienda por lo general que traten de ser las preguntas más relevantes para ese país y para esa población, y no, digamos, y no por querer agarrar una guía de afuera y querer adoptar esa, agarrar preguntas que por ahí no sirvan en la población de uno. Entonces se identifican las fuentes de la guía en la revisión sistemática, que esto es a medias lo que les voy a mostrar hoy, que es lo que ya hice, qué guías de colitis ulcerosa hay disponibles, cuáles tienen mayor calidad, si hay alguna que puede ser adaptable y cuáles no. Y se hace básicamente este proceso. Se ve la relevancia, la credibilidad, si tiene buena calidad. Esperen porque no, me llega como que entra gente y yo no sé si los puedo ingresar. Creo que si estoy en pantalla completa me va a... Ahí está. Bueno, perdón que me fui para atrás. Bueno, entonces el proceso es ver cuál es relevante, cuál es creíble, hay un instrumento que se llama GRI, que se hace un puntaje y básicamente se determina con puntaje cuál es la que tiene más calidad de la evidencia. Cuál es la más nueva también influye en la decisión, y cuáles usan la iniciativa de Gray también, que es importante para que sea adaptable. Bien, entonces el proceso es eso, empezar con esta jerarquización de ver cuál es la más importante, machear las fuentes de la guía, o sea, identificar cuál guía cumple más mis expectativas, que tiene todos estos requisitos, pero además pienso que la población puede ser más parecida a la mía y puede ser más adaptable a mi población. Y una vez que yo veo que todas las preguntas y todo coincide con mi población, voy a ver las recomendaciones de esa guía que ganó, digamos, este concurso de guías realizadas.
Si yo coincido con la recomendación y me cierra que no solo la calidad, sino que la recomendación de mis expertos igual es fuerte a favor para esa droga, por ejemplo, eso es una adopción. Yo adopté tal cual la guía como estaba. Ahora, si yo pienso que esa recomendación no sirve para mi guía y modifico esa recomendación, ahí básicamente lo que se hace es, que acá no se les dije, acá coincide y es la adopción, y si no coincide ese desarrollo de recomendación, es una adaptación de la recomendación. ¿Sí? Adapto esa recomendación, pero mis expertos van a votar otra cosa. Y estas son las preguntas de novo que básicamente generan una nueva recomendación diferente que no está en esa guía o que modifico por completo. Bien, entonces las diferencias básicamente están en las preguntas pico, en la búsqueda bibliográfica, en el desarrollo de las recomendaciones, en las guías de práctica clínica utilizadas de referencia, en el alcance y en los costos. Obviamente la adopción de guías de práctica clínica, que yo vea que la búsqueda bibliográfica de esa guía fue reciente, que no haya que hacer ninguna búsqueda nueva, se busca esa guía de práctica clínica como ideal sin ninguna modificación en las recomendaciones. La verdad que es una pregunta que no me va a insumir demasiado tiempo, ya que no hay que realizar una búsqueda. Esto es raro que suceda, porque lo que recomienda Grade es que haya un intervalo entre 3 y 6 meses digamos, de caducidad de esa búsqueda bibliográfica, ya que en ese tiempo podemos haber incluido o se pudo haber publicado estudios sobre drogas e intervenciones de interés para esta guía y que ya quede demasiado vieja. Entonces, muchas de los casos de esta metodología de Grade Development también incluyen digamos, la realización de una nueva búsqueda para esa intervención. Más allá que después termine siendo adopción, pero se incorpora en las nuevas referencias que han surgido desde la búsqueda. Después, obviamente, la adaptación también, el panel ya quizás identifica algunas preguntas diferentes, ve que puede llegar a estar bien el tópico, pero quiere darle una vuelta a esa pregunta para esa determinada población. Después vamos a hablar un poquito de preguntas pico y cuáles serían esas diferencias. Entonces se hace una búsqueda de guía de práctica clínica, en esta sí por pregunta, se evalúa si se quieren modificar o aceptar esas recomendaciones por diferente población, por ejemplo. Y bueno, las guías de práctica clínica utilizadas de referencia obviamente son las que contestan las guías de práctica clínica de interés. Se prefiere que se adapte una sola guía de práctica clínica. Si hay una que tiene una buena metodología y cumple mi objetivo, es mucho mejor utilizar la metodología digamos, para esa pregunta, para mis preguntas y hacer digamos, la metodología de una sola guía. Hay publicaciones donde se han utilizado varias guías y se muestran de una determinada forma, que ahora también les voy a mostrar, pero esto es básicamente cuando todas las guías que hay disponibles para lo que yo quiero actualizar o para lo que yo quiero hacer mi recomendación, no hay una que tenga una buena calidad, que sea de buena calidad, ¿no? Entonces ahí sí me serviría juntar todas y tratar de buscar la mejor calidad de la evidencia posible. Entonces, todas obviamente para realizar este proceso de adaptación requieren que haya guías de práctica clínica transparentes, que se declaren los conflictos de interés, que la metodología esté bien clara, disponible, que sea reproducible, que es lo que hablábamos también anteriormente, que la búsqueda digamos que los operadores de búsqueda y la fecha de búsqueda esté disponible para que digamos, la actualización se haga a partir de ahí y eso no me haga perder tiempo. Que estén disponibles las tablas de Grade, si las tablas, que hay 2 tipos de tablas que pueden llegar a estar disponibles, o en el caso de que no estén disponibles, pero uno sepa que se hizo la metodología de Grade, poder buscarlas, poder pedirlas. Y básicamente entonces cuando se decide hacer una guía de práctica clínica con esta metodología, con la práctica de adaptación de guías, el primer paso es elegir un panel de expertos que sea capaz de identificar las diferencias que tenga esa guía digamos, con otra guía y pueda identificar diferentes
factores que no están en esa guía y que quieran sumarse. O sea, el punto básico donde tienen que surgir todas las dudas es al principio, cuando ya uno está en la mitad de la guía y por ahí decir, uy, no incorporé tal cosa. Entonces todos tienen que identificar esas cuestiones que quizás estén de sobra en la guía que se va a adaptar o falten, identificarlas a este nivel, pero básicamente lo primero es un panel de expertos representativo del tema. La selección de investigador principal, y esto es importante porque la guía de práctica clínica o los metodólogos de la guía de práctica clínica ofrecen lo que es la calidad de la evidencia. Las guías son la calidad de la evidencia para que luego los expertos voten, son un apéndice con la calidad global de la evidencia de una determinada pregunta, donde se hace un resumen de lo que hay del tema y se marca el nivel de evidencia y las tablas de grade. Pero luego el investigador principal o el encargado va a ser el primer autor de la guía, digámosle así, va a ser el que va a escribir la guía, ¿sí? Porque quizás no haya que agregar información. Hay veces que son muy útiles para pacientes, como tienen las guías españolas, las de GTQ, que tienen todos los, digamos, todos los algoritmos diagnósticos, o bueno, 1000 cosas que obviamente no hizo el equipo de metodología, pero quieren agregarlo. Entonces, identificar quién va a ser el que va a escribir la guía también es un paso importante, y el que va a ser el que más tenga comunicación con el equipo de metodología, al que haya que volcarle más dudas, digamos que es el que tiene un rol más activo dentro del grupo de panel de expertos, también va a ser un experto. Entonces, todo el panel en este primer paso va a ser el que va a revisar las preguntas, evaluar si sobran, evaluar si faltan, y va a ser el que junto con el metodólogo hagamos la realización de búsqueda bibliográfica y vean si captó todo lo que hay hasta el momento, digamos, desde la búsqueda que incluyó esa guía que se va a actualizar. Entonces, después se seleccionan los tópicos, selección de guías con metodología GRADE, los pasos publicados y las búsquedas y las tablas. O sea, tenemos que ver que esa guía cumpla con esos requisitos, que esté todo publicado. En este paso por ahí también se pide por lo general autorización a la guía principal para poder decir que vamos a utilizar esas tablas, que se va a adoptar, que va a utilizarse información sobre esa guía. No suele haber inconveniente, en algunos casos que no se ha pedido esa autorización, pero es recomendable hacerlo, porque no es lo que se va a publicar. Obviamente que lo que se publica es algo diferente, no se publican las mismas tablas que ya tiene esa guía, ahora les voy a contar eso, pero igualmente es de buena práctica pedir ese permiso o decir que se van a hacer esa adopción a partir de las guías de ese determinado país. Después se priorizan las preguntas, de una o varias guías seleccionadas se evalúan las preguntas, las que se van a realizar para ese determinado país. Se hace la jerarquización de desenlaces, que eso lo vamos a ver en un ratito. El cuarto paso son los marcos, que en lo posible se deben usar marcos con resumen de todas las consideraciones a tener para las recomendaciones, y acá sí, esto es lo que tiene que ver con el tema de las tablas de grade. Si yo hago una guía de nuevo, lo que yo le doy a los expertos es una tabla de grade que me determina para cada outcome de cada pregunta pico un nivel de evidencia. Para ahorrarme ese paso, dentro de la adopción de guías, se cumplen otros, o sea, también se requieren entregarle material de evidencia a los expertos, pero no las tablas grade, sino en otro formato que ahora se los voy a mostrar, que es un marco de evidencia también, donde se recopila la evidencia que hay y se le da a los expertos para que tengan todo servidito con el nivel de evidencia y todo lo que hay publicado, para que después puedan desarrollar sus recomendaciones. En el quinto paso, que también siempre se establece con anterioridad, saber cuándo se va a actualizar esa guía, y saber, esto es lo que les decía hoy, que las revisiones de esa guía, si fueron más antiguas de 6 meses, se recomienda hacer una mini revisión de lo que se publicó nuevo, como para no dejar ningún tema fuera en una guía. Se buscan también datos relevantes en la región, lo que decían, por ejemplo, del Chagas o de alguna patología de la región que se desea incorporar, que no están en las guías americanas o no están en las guías europeas. Eso también se ve en este punto. Y
Bueno, y esto es lo que yo les había dicho en el paso 4, que son los marcos. Los marcos que, bueno, en este caso también lo ofrece Grade, que es el Evidence to Decision Framework, lo que hace es en 6 puntos decirle al metodólogo todo lo que tiene que recopilar de la guía que se va a actualizar para ustedes brindarle, digamos, este marco de evidencia para que sea más fácil el proceso de recomendación y de votación. Entonces, el primero es definir bien el problema. Esto también se hace por pregunta, es como una tabla. No todas las guías Development lo tienen, es de buena práctica, pero no siempre se puede hacer, porque no siempre se encuentran guías por metodología Grade para actualizar. Pero bueno, lo primero es determinar el problema, si se determina a través de juicios si el problema es una prioridad, ¿sí? Y se hace una mini revisión de la evidencia como para desarrollar si es una prioridad realizar, digamos, esa actualización. Y después viene toda la parte de eficacia y seguridad de esa intervención, de esa pregunta, cuál es la calidad global de la evidencia, que esto lo voy a evaluar de la guía que voy a adoptar, más la evidencia nueva que haya surgido por mis búsquedas. Por eso se determina dentro de este marco si está disponible la tabla de Grade, se pone el nivel global de la evidencia de acuerdo a lo que determina la tabla de Grade, y bueno, este es nivel global de la evidencia, y si hay, que acaba de seguir esta pregunta, bueno, ¿cuáles son los outcomes que se evaluaron? También, si hay importante, digamos, heterogeneidad o imprecisión en esos outcomes evaluados, cuán fiables son esos resultados. Entonces acá se hace también un juicio de los valores, ¿sí? Bueno, estas preguntas son, el punto 2, todos de beneficios y de eficacia y seguridad de la droga. Bueno, si los efectos son muy chicos, son muy grandes, como para aumentar, como hablamos la otra vez, cuando los efectos de la droga son muy grandes, a pesar de que la evidencia sea por ahí de baja calidad, esto puede sumarle un punto. Entonces acá se hace toda la evaluación metodológica de lo que es la calidad de la evidencia de la eficacia y seguridad de la droga. Hay veces que algunos prefieren y hay otros que no, incluir lo que es el tema de uso de recursos. Y lo que es equidad, o sea, Grade da este marco como para que uno lo haga, pero tranquilamente puede no realizarse, y hay guías que utilizaron el development, no tuvieron en cuenta recursos. Sí, cada vez más se está teniendo en cuenta el tema sobre todo para las recomendaciones, de tener en cuenta preferencias y valores de pacientes, pero el tema de recursos es algo que en algún momento se va a hablar, pero hay algunos que todavía no han incorporado análisis de costo-efectividad y todo eso en sus guías, o lo hacen de una forma muy narrativa. Bueno, después la aceptabilidad de la guía, si para todos los involucrados de la guía es una opción aceptable esa intervención que se va a utilizar, y bueno, la facilidad y la implementación de esa intervención también en el panel. Esto es más que nada como para mostrarles, en el supuesto caso de que se haga este marco, para cada pregunta lo que se va a llegar a utilizar. Hay otras guías por ahí con menor calidad de evidencia, como esta, que eran unas guías de osteoporosis mexicanas que también quisieron utilizar el development, pero no pudieron hacer los marcos de evidencia porque ninguna de las guías prácticas clínicas que ellos quisieron adoptar o adaptar eran de metodología Grade. Entonces, básicamente lo que hicieron es hacer una tabla donde revisaron cada pregunta de interés que ellos tenían, y describieron más sistemáticamente todas las guías que había publicado sobre ese tema, cuál era la calidad de evidencia y la fuerza de la recomendación para esa guía. Y después ellos evaluaban esa información. En esta pregunta, por ejemplo, había una sola guía que había cumplido con esa pregunta, entonces ellos también pudieron realizar esa votación. Pero bueno, esta es una tabla un poco más cualitativa y quizás más fácil también que hacer un marco completo, pero bueno, en este caso es algo muy narrativo de cada pregunta, evaluar qué es lo que hay publicado.
Y después también dentro del marco, lo que se propone es también darles a los expertos este balance de las consecuencias, que es básicamente las mismas opciones de lo que se va a votar. O sea, los efectos de mi intervención son favorables y no generan daños, o sea, es muy alta, es muy grande la brecha entre el beneficio y el daño que esa droga me va a incorporar, o ese beneficio no es tan grande. Y lo mismo al revés, las consecuencias son peores que los beneficios, o no hay tanta diferencia entre los daños de esa medicación y los beneficios, y es ahí donde se decide la votación de acuerdo a hay uno de los puntos que se define en GRADE, que eso bueno, se hablará en su momento, pero las recomendaciones que ofrece GRADE es votar recomendación fuerte a favor, recomendación fuerte en contra, ¿sí? Que esto es si los beneficios superan ampliamente a los daños, la recomendación va a ser fuerte a favor. Si los daños superan ampliamente los beneficios, la recomendación va a ser fuerte en contra. Y en este caso, que eso está acá, que es cuando decimos nosotros recomendamos en contra, es fuerte en contra, y nosotros recomendamos a favor, es recomendación fuerte a favor. Ahora, lo que es recomendación débil es cuando no queda muy claro si los beneficios y los daños son muy distintos, entonces ahí te puedes sugerir qué es lo que sería recomendación débil a favor o en contra. Eso es un ejemplo de lo que es, digamos, de todos los puntos: organización, estimación de presupuesto, planeamiento, entrenamiento, la priorización en cada uno de los puntos, o sea, todos los puntos que llegan hasta el final de la recomendación de la publicación, y digamos, un esquema de lo que cada paso aproximadamente lleva, que bueno, en esta guía que contaba de 30 preguntas, aproximadamente fueron 9 meses, una guía de nuevo con la misma cantidad de preguntas puede llevar más de 2 años en muchos casos, o sea que sí, esta metodología, como lleva menos tiempo, insume menos recursos también, y eso es lo importante. Así que bueno, ese sería digamos, el resumen de cómo se realiza o cómo se utiliza esa metodología. Para hoy yo les iba a mostrar lo que hay de guías de práctica clínica de CEU, para que tengan una idea digamos, de la evidencia que tienen, de cuánta evidencia demostraron tener esas guías, y cuáles podrían ser adaptables y cuáles no. Entonces, este es el instrumento GRI que yo les decía que mientras los expertos por lo general realizan las preguntas y se organizan, los metodólogos tienen que hacer esta escala y evaluar a una guía de práctica clínica en 6 dominios de calidad, que van desde 1, con poca calidad, digamos, a 7, con mucha calidad, y finalmente determina un puntaje global de la guía de digamos, de cuánta calidad o qué puntaje de calidad tiene esa guía. Las que ganan tienen mayor calidad de la evidencia, o sea, las que tienen más puntos, y los expertos van a decidir cuáles les conviene o cuáles piensan que serían más adaptables según su población. Entonces, acá básicamente lo que les hice en este cuadro fue hacer una comparación entre lo que es el tipo de guía y alcance de esa guía, la metodología que se utilizó, la disponibilidad publicada de las preguntas PICO, el perfil de evidencia que utilizaron, los outcomes críticos de cada pregunta PICO, y si podría ser adaptable por esta metodología. Bueno, la primera que les resumí en este cuadro fueron las guías americanas, que bueno, es un tipo de guía de tratamiento que es de solo colitis ulcerosa, que son bastante nuevas, de este año. Utilizaron GRADE, que eso es importante para hacer adopción de guías que hayan utilizado esta metodología, porque tienen todo publicado y es muy accesible, tienen la búsqueda completa de cada base de datos que hicieron hasta marzo del 18, tienen todos los conflictos de interés declarados, todas las tablas publicadas. Son 12 preguntas y están publicadas las preguntas PICO en material suplementario. El perfil de evidencia son las tablas de GRADE, que se llaman Summary of Funding Tables, y los outcomes críticos también están muy bien establecidos cuáles fueron los que utilizaron. O sea, para cada pregunta PICO que ellos realizaron tenían
que brindar información sobre inducción y mantenimiento de remisión endoscópica, mantenimiento libre de corticoides, o sea, 2 outcomes de eficacia y 2 outcomes de seguridad, eventos adversos serios y discontinuación por la droga. Y básicamente con esa información, lo que sí les puedo decir es que es una guía adaptable, porque tiene toda la información, solamente habría que actualizar esa búsqueda bibliográfica que es de enero, pero cumple con todos los requisitos para adaptar. Obviamente que acá está el balance que hay que hacer entre lo que es la población, las preguntas que realizaron, si hay cuestiones que en esta guía no están o ya superan a la con nuestra población. Esa es la parte que implica el juego o el panel de expertos en lo que es la adopción. Después están las guías europeas, que son de diagnóstico y tratamiento de 2017. Hay varias versiones y tienen muchas publicaciones, pero ellos no utilizan GRADE todavía, lo van a empezar a usar ahora, y recién las guías de colitis ulcerosa van a estar en 2021, en otoño del 2021, por lo que obviamente por el momento no es formalmente adaptable por adultos que requieren que sean GRADE, pero como les decía en el caso anterior, si no hubiera ninguna por metodología GRADE, se puede hacer una actualización informal, una adopción informal, digamos. Pero teniendo guías con metodología GRADE que, digamos, no serían las más adaptables. Estos utilizaron el perfil de evidencia que es de Oxford Center, que es muy conocido, es un perfil de evidencia que se utilizó antes, es más antiguo que lo que es la metodología GRADE, pero que obviamente las limitaciones y por lo que este perfil no es adaptable es porque no es tan transparente, digamos. Hacen un nivel de evidencia por pregunta pico y no por outcome, entonces no es tan reproducible como es el sistema de evidencia GRADE. GRADE, al poner una calidad de evidencia por cada outcome te pone, digamos, juzga cada ensayo clínico por inducción y mantenimiento de remisión endoscópica y por evento adverso. Por ahí tuvo una alta calidad de evidencia para el outcome de eficacia, pero una baja calidad de evidencia para el outcome de seguridad. Entonces, esto las guías europeas no lo tienen porque utilizaron este perfil de evidencia que básicamente juzgan la calidad de evidencia por pregunta, no por outcome. Entonces, eso es lo que las hace menos reproducibles. Las guías británicas son de tratamiento farmacológico, no farmacológico y quirúrgico. Estas incluían enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Son de junio del 2019 y también incorporarán GRADE en su metodología. Tienen la última búsqueda fue del 2018, por lo que es así, está un poquito más desactualizadas. Las guías, como les decía, tardan 2 años en hacerse, así que la fecha de publicación no habla de cuándo fue la última búsqueda, porque por lo general es 2 años anterior a que se publiquen. Estas tienen muchísimas preguntas, están publicadas en material secundario, están por pregunta y subpregunta. Tienen síntesis cualitativa de GRADE al menos publicada, o sea, no tienen publicadas las tablas como tienen las americanas. Tampoco, al no tener las tablas publicadas, están declarados los outcomes críticos que utilizaron. Uno los puede percibir porque en la descripción narrativa quizás nombran inducción y mantenimiento, eventos adversos, lo mismo, pero no está sumamente detallado qué calidad de evidencia tiene cada outcome. Entonces, es reproducible, quizás en el momento que se le pida autorización para adaptarlas, se puede preguntar si utilizaron tablas de GRADE y quizás ahí las aportan y en ese caso adquirirían un punto más en lo que es adaptación. Bueno, después están las guías españolas, que son de tratamiento, también solo de colitis ulcerosa, que son muy nuevitas, se publicaron este año y la búsqueda es de noviembre del 2019, así que en cuanto a búsqueda serían una de las más nuevas. También tienen todos los conflictos declarados, son 44 preguntas, y ellos no tienen publicadas las tablas GRADE, pero las hicieron, y cuando tuvimos la charla la vez anterior con Santiago, que fue uno de los autores de la guía, mostró varias tablas, por lo que muchas veces son por temas de espacio, de publicación, que no brindan ese soporte ni para publicarlas como material suplementario,
pero si las pueden aportar, obviamente sería muchísimo mejor para la adaptación. Después están las guías canadienses de tratamiento, que bueno, también son de colitis ulcerosa, publicación de 2015. Estas también utilizaron GRADE, pero son un poquito más antiguas, de 2014. La búsqueda, tienen los conflictos declarados, 34 preguntas. No están accesibles las tablas y obviamente esta llevaría una actualización quizás un poco más importante. A juzgar por cómo vienen las drogas biológicas hoy en día, desde 2014 hasta ahora, estoy segura que hay mucha más evidencia que lo que están publicadas en estas guías, entonces eso requeriría, no sé si de nuevo un trabajo, pero sí un trabajo bastante importante. Bueno, después están las guías NICE de tratamiento, que la verdad es que son muy completas. Tienen solamente de colitis ulcerosa, publicaron hasta 2019, acá hay un error de tipeo, y estas también incluyen evaluación económica, son la verdad que muy largas y muy frondosas, aportan todo el material necesario y tienen información suplementaria, tienen no solo la búsqueda de los conflictos, hay información para el paciente, inducción a remisión, información para la cirugía, esto que puse entre paréntesis es cuántas preguntas hay de cada tema, información para la cirugía, mantenimiento de la remisión 6, embarazo, monitoreo, muchos temas que no están en otras guías, por lo que eso también es importante saberlo. También utilizaron las tablas GRADE y están accesibles. Outcomes críticos tienen varios endpoints para remisión clínica, abandono por tratamiento y calidad de vida, utilizaron como críticos, y obviamente sería una guía muy adaptable. Después, dentro de lo que es, esta es la última diapositiva que les hice como digamos, resumen de las guías publicadas que hay, porque hay un montón. Cada país, yo diría, o muchos países tienen guías, y voy a empezar con las que no están resumidas, porque la verdad es que son bastante antiguas y con menor calidad de la evidencia, pero sin embargo tienen sus guías, desde Alemania, Dinamarca, Francia, las guías Asia-Pacífico, Emiratos Árabes, Australia, China, Indias, italianas, japonesas, coreanas, neozelandesas, taiwanesas. La verdad es que cada país tiene su guía de colitis ulcerosa. Y acá les puse estas que quizás sí tienen algo más de relevancia para lo que es Argentina. Bueno, la WGO, yo la verdad es que es una organización que no conocía, pero encontré estas guías que son muy accesibles y que tenían muchas descargas, por lo que fueron muy evaluadas en su momento, son bastante antiguas y la verdad es que ahora no son tan adaptables porque en su página tienen digamos, una declaración de cómo realizan las guías en general, no esta en particular, y es una metodología bastante antigua que en esta, diferencia de la europea, no dicen si ahora van a empezar a utilizar una nueva metodología o no, pero es una evaluación muy narrativa, muy poco transparente, pero bueno, básicamente tienen sus recomendaciones hechas, no claras, porque también son muy narrativas y hay mucha descripción, pero existen. Después están las guías mexicanas, que son de 2017. También la búsqueda es un poco viejita, de 2016, aunque también utilizaron GRADE, tienen varias preguntas de epidemiología, diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico. No están las tablas, no pareciera que hayan realizado, parece muy narrativa la guía también, pero bueno, si llegan a tener y brindan información de búsqueda y de tablas, obviamente que se puede realizar. Y después están las guías latinoamericanas de diagnóstico y tratamiento, que también tienen dos partes y situaciones especiales, que utilizaron esta misma calidad de evidencia que usa la europea, que es el Oxford Center for Evidence, que es la que juzga, digamos, con calidad de la evidencia baja, moderada también, o alta calidad de la evidencia, pero global por cada pregunta pico. Tiene 84 preguntas o statements para cada situación, pero no hay ningún perfil de evidencia disponible ni outcomes críticos declarados. Bueno, ese es el resumen que les hice de lo que había de guías. Y por último les voy a nombrar
qué es el primer trabajo que debería hacer un panel de expertos para realización de las guías. Básicamente, lo primero es el desarrollo de preguntas pico. Esto quizás no haya que realizarlo de cero, pero adoptar una guía es entender si las preguntas pico de esa guía también están bien realizadas. Entonces, la P es de población, intervención, comparador y outcomes. Básicamente, bueno, establecer si ese outcome se va a medir en un determinado tiempo. Con la población es, en este paso, no solo determinar que son pacientes adultos con colitis ulcerosa, sino también evaluar si se quiere hacer algún subgrupo en particular. Si ustedes conocen que algún subgrupo hay que evaluarlo de manera diferente, con determinado tratamiento, o mujeres, o algún subgrupo dentro de colitis ulcerosa que requiera un tratamiento o una pregunta en particular. Todas las intervenciones que ustedes quieran incorporar en esa guía. Bueno, los comparadores suelen ser siempre los mismos en casi todas las intervenciones, que es el standard of care, y los outcomes críticos que, digamos, los outcomes de cada pregunta tiene un tratamiento particular que sí es mirado desde guías ya publicados o de trabajos publicados, tienen que ser outcomes de seguridad y outcomes de eficacia. Pueden no ser los mismos que, digamos, en tópicos sí, pero pueden que ustedes quieran incluir calidad de vida que otra guía quizás no le incorporó, o algún outcome que otra guía no lo haya incorporado, que para ustedes resulte interesante, puede cambiar. Pero para esto también GRADE propuso una evaluación particular de outcome por outcome a través de un sistema de votación. Entonces, básicamente, el desarrollo de preguntas es la participación de metodólogos y equipo de panel de expertos para la buena formulación. Las preguntas concretas que siguen el formato van a ser importantísimas para la búsqueda también. Las buenas preguntas facilitan mucho el proceso de búsqueda bibliográfica. El límite de preguntas tiene en cuenta, digamos, las necesidades de la población. Hay veces que ya existe una guía para una determinada patología y después solo quiero actualizar, digamos, con 3 preguntas pico ya estoy bien actualizando esa guía, o, digamos, o no tener ninguna de base, pero querer hacer una guía corta con 5 preguntas importantísimas y que sea una guía acotada, obviamente que va a insumir menos recursos. Entonces, determinar todo esto como primer paso de la guía, y aquello que no vaya a cambiar, obviamente, no debe ser respondido por una pregunta pico. Y esto es lo que decía de la importancia de los outcomes. Por lo general, el metodólogo ve los outcomes, como les mostraba hoy las guías americanas y algunas otras guías que los han publicado, y se brinda una escala a los expertos para que lo voten desde outcomes menos importantes, o importantes de importancia limitada, outcomes importantes y críticos, que básicamente el ejemplo, bueno, en este caso sería menos importante náuseas, importantes infecciones y más importante un evento adverso serio. Se catalogan y para lo que sirve esto es para eliminar outcomes. Todos los outcomes que son juzgados como 1, 2 y 3 se eliminan de la guía de práctica clínica y nos quedamos con los outcomes importantes para la toma de decisiones, que son los outcomes importantes y críticos. Y esto va a ser luego de importancia para darle una calidad global a esa pregunta. Ahí me importan cuáles son los outcomes críticos. Si yo tengo 5 outcomes importantes y 1 crítico, y todos los importantes tuvieron alta calidad de la evidencia, pero el crítico tuvo baja calidad de la evidencia, eso me baja la calidad global de esa pregunta a baja. O sea que el crítico, digamos, determina cuál es la calidad global de esa pregunta. Y por último, este sería el proceso, desde la formulación de la pregunta pico. Esto es lo que decíamos de jerarquización de los desenlaces, incorporar en la guía solamente los importantes y críticos y desechar los no importantes. Los metodólogos realizamos el resumen de hallazgos y defectos estimados para cada desenlace, ¿sí? O en el caso de adoptar una guía, obviamente recopilar lo que otra guía hizo para cada desenlace. Esta es la forma que GRADE aumenta o disminuye la calidad de la evidencia, que en el caso de adoptar, en las que sea de novo, hay que realizar este trabajo, y después se brinda una calidad global de la evidencia por pregunta pico, que es balanceado o es importante a través de los desenlaces críticos.
se le da esa evaluación a lo que es el panel de expertos, y el panel de expertos termina realizando, digamos, la recomendación final para esa pregunta pico, o acordando, en el caso de la adaptación o de la adopción, cómo difiere de esa guía principal, digamos, cuál es la recomendación final. Bueno, creo que esto es todo lo que tenía para mostrarles. Estoy abierta a las preguntas. Mirá, la verdad que muy interesante. Venís a responder exactamente la pregunta pico que nosotros teníamos. que es, bueno, ¿qué hacer cómo manejarnos con este tema de GADECU? Sí. Yo te diría que el primer comentario que me surge es que, por supuesto que el objetivo es tener una guía. Como todo trabajo en equipo, no solo genera una información que probablemente vaya a ser muy útil, sino que también genera un trabajo que es útil en sí mismo con respecto a la gente que lo produce, que lo hace, digamos. Sí. Es como cuando uno escribe un paper, que no solamente es la información que se produce, sino todo lo que involucró el haberlo hecho para la gente que estuvo involucrada, ¿no? O sea que tiene un doble beneficio. No sé, hay mucha gente conectada que me gustaría que haga preguntas, que abra su micrófono y pregunte. Yo quisiera preguntar, ¿qué tal? Bueno, primero felicitaciones por la charla, la verdad que impresionante toda la data oculta detrás de las guías. No, quería saber cómo se arma un panel de expertos, que si hay alguna en términos de número, digamos, ¿qué tenemos que pensar para armar el panel de expertos? Que es una de las cosas iniciales para pasar a armar la guía, ¿no? O adaptar la guía. Exacto. No hay un número que te diga que sea a partir de tanto o hasta tanto, pero lo importante, más que el panel de expertos que va a realizar, o por lo menos así nos manejamos en reumatología para ser más ordenado, es que el grupo que va a realizar las preguntas no sea tan numeroso. Que sea un grupo quizás de 10, 12 personas, pero sí al momento de realizar las votaciones y las recomendaciones, sí citar a más personas, digamos, a las que se le va a mostrar ya la evidencia completa, y que voten y que estén, digamos, y que participen en el proceso de recomendaciones. Ahí sí se trata de que si va a representar una guía argentina, que sea, digamos, en nuestro caso, de varias filiales o de todas las filiales de la sociedad de todo el país. Ahora, se supone que el experto, o sea, los más importantes siempre están en una determinada región y son los que van a ser los que más idóneos para realizar las preguntas. Entonces, para que sea más ordenado, lo decide la comisión directiva, pero se tratan de no ser más de 10, 12 personas, y sí convocar, digamos, más personas para lo que es el proceso final. Bien. Hay un punto que es, digamos, ¿cuál es el grado de dependencia? Es una pregunta muy inicial, ¿no? ¿Cuál es el grado de dependencia del sistema de atención en un país de tener guías propias? Estamos yendo para atrás en la pregunta. Sí. Pero me parece importante tenerlo lo más claro posible. ¿Vos qué opinás? Mira, en el caso de los biológicos o de los medicamentos nuestros caros, muchas veces las obras sociales o sea, van a la guía de práctica clínica. Nos ha pasado en situaciones en donde queremos recomendar o queremos darle a un paciente que no está aprobada para el mate esa medicación, pero ese paciente tuvo TBC o tuvo varias cosas, y decís, le voy a dar rituximab porque hay muchos reportes y hay evidencia sobre eso, y justo la guía argentina tiene esa evidencia, digamos. Entonces quizás al apoyarse sobre la guía de práctica clínica, en ese caso en particular lo brindás, digamos, y se brinda, y nosotros muchas veces lo hacemos como bibliografía.
la verdad es que en cuanto a cuando se incluyan más y el tema de costos, más todavía va a influir, digamos, lo que se va a utilizar una guía de práctica clínica, lo que lo van a utilizar las obras sociales y demás. Sobre todo cuando se empiecen a incluir en las guías también el tema de biosimilares, que es una realidad que tenemos. Y por eso es de buena práctica que aunque no se haga una recomendación formal por costos, incluya, digamos, un tópico de accesibilidad o de, digamos, evaluación de costos informal, que diga es tanto más cara al estándar por armar, sin ninguna cuenta, pero solamente con declarar cuán cara es. Entonces, quizás en eso sí lo usan el sistema y van a evaluar si puede determinar digamos, si determina alguna diferencia o algo a lo que brinda ANMAT. ANMAT no tiene, y nosotros tampoco tenemos evaluación de tecnología sanitaria. Así que las guías de práctica clínica acá se están usando mucho por eso también. Pero bueno, es un país tan fragmentado y cada obra social piensa tan diferente o el Estado de una forma y la obra social diferente, que es muy difícil de saber cuál es el peso real que tiene la guía de práctica para el sistema. Digamos, hay países que es la Biblia, hay países que la están empezando a utilizar más como el nuestro, porque digamos, brinda un soporte práctico y legal también para alguien que haya indicado esa medicación y haya tenido un evento adverso, pero bueno, cuál es el peso acá es difícil de saber a ciencia cierta por esta fragmentación que hay. Bien. Yo te pregunto, Natalia, también me gustó mucho la charla. Yo lo que veo de las guías es que siempre uno las tiene que hay un periodo de tiempo para actualizar las guías. O sea, no hay una guía que saque, cualquier sociedad que saque una guía, a los años la actualiza. Sí. Entonces, que si eso está contemplado en cuando uno va a hacer una guía, o sea, porque hacer una guía, publicamos la guía GADECU 2021 y después nunca más se actualiza esa guía, me parece que no tiene ningún sentido. Poner entonces, la guía, hay que poner cuándo pensás que la vas a actualizar de nuevo. Eso se pone, y no todos la ponen, pero es de buena práctica poner esta guía, se piensa que se va a actualizar en 5 años, por ejemplo. Y sí, porque si no tiene ninguna validez. Exacto. Y en general tienen especies de comisiones, de responsables permanentes, de algo que haga un seguimiento continuo una vez que vos haces una guía, empezar ya, porque me da la impresión de que apenas publican estas guías, capaz no las adaptadas, ¿no? Pero sí, me da la impresión de que apenas publican la guía ya empiezan a buscar información para la próxima guía. Sí. Hay veces que sacan apéndices apurados, o porque la búsqueda fue 2 años anterior a la guía, y terminan sacando un suplemento anexo a la guía, digamos, 1 año después, de 2 drogas nuevísimas que salieron, y es importante que estén en esa guía, y no puedo esperar a 5 años, que es el periodo que yo dije que le iba a actualizar. Claro. Es cierto que van mucho más lento las guías de lo que va, digamos, la innovación y todos los tratamientos que van surgiendo. 3 años es lo mínimo. O sea, casi ninguna guía se renueva antes de los 3 años. Hay especialidades que no tienen tanta necesidad de generar guías y actualizan cada 3 años, pero la mayoría establece un periodo de 5 años y te aclaran, a menos que se requiera hacer algo con urgencia anteriormente, pero menos de 5 años por lo general no suele haber, y se publica aparte de algún anexo. Claro. Sí. ¿Natalia? Abel. Sí. Sí, yo una pregunta y un poco tu opinión de algo que tenemos que definir nosotros, pero que quiero saber de tu lado, digamos. Uh-huh. Con respecto al propósito, al objetivo de la guía, porque uno ve y compara una guía americana súper prolija, pero muy modesta en términos de objetivos, que solamente habla de muy pocas preguntas, todas con terapéuticas, con un objetivo muy dirigido a marcar el terreno de las moléculas en los distintos escenarios, y la compara contra el NICE, que tiene todo un desarrollo, y un término que me gustó, es súper frondoso. Sí.
Y entonces, digamos, obviamente tienen objetivos diferentes. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál debería ser nuestro objetivo? Y de esa forma pensar qué guía tendríamos que usar para adaptarnos. Claro. El objetivo es básicamente la población. A uno le da un poco, cuando en la Sociedad Argentina de Reumatología se plantearon el tema de tener un comité de guías y empezar a hacer guías de práctica clínica, basarse en guías americanas donde, por ejemplo, a un paciente que tenía falla a una sola droga modificadora ya le daban el biológico porque tenían los recursos a hacerlo. Ese fue, digamos, el motivo principal por el que dijeron, no, acá tiene que haber algo diferente, que evidentemente las guías internacionales de primer mundo, por más que tengan excelente calidad, no están representando a la actualidad, a nuestra situación económica y quizás a nuestros pacientes tampoco. Entonces, básicamente, es importante tener en cuenta para la adaptación de una guía qué población utilizaron, aunque eso, digamos, por más que ustedes quieran actualizar la americana, eso se puede, porque básicamente le van a agregar quizás le van a modificar esa recomendación. En este caso, que nosotros en Reumat hubiéramos querido modificar la americana, hubiéramos cambiado esa recomendación y no hubiéramos puesto que a los pacientes con falla a un solo IMAR le hubiéramos dado el anti-TNF. Pero por eso, digamos, sirve, aunque sea que estemos atentos a qué avalamos en Argentina de afuera, porque muchas veces avalamos muchas cosas que acá ni siquiera se hizo, porque es muy raro que se haya hecho un análisis de costos o algo de impacto, algo diferente, que quizás también ha pasado que en el NICE alguna determinada droga sale que no es costo efectiva y de golpe acá sí la están dando. Y vos decís, ¿cómo? Si en Reino Unido no es costo efectiva, acá va a ser costo efectiva. Entonces, tener en cuenta sí las guías de afuera como para hacer las nuestras es importantísimo, pero sí setear y limitar digamos, esas limitaciones que tenemos o que la sociedad tiene o que nuestros pacientes, nuestras poblaciones, las infecciones que tenemos nosotros tampoco son las mismas que tienen los americanos. Entonces, y es difícil igual, porque quizás nosotros sabemos eso, pero hay poca evidencia para incorporar a esa determinada recomendación. Bueno, nosotros hacemos búsquedas en software, digamos, en bases de datos de la literatura en español también, como para llegar o datos de congresos locales, como para tener esa información para las guías nuestras. Pero básicamente es puntualizar cuál es la diferencia entre las guías, entre lo que recomienda una guía extranjera, que veo que acá no tiene demasiado sentido, aunque sea ese escalón, quizás al tener más recursos se saltean etapas previas que a nosotros nos pueden venir bien, y bueno, y tener en cuenta factores, recursos que nosotros, o mismo esto que les decía, hay infecciones que quizás no tienen en cuenta directamente ni la TBC latente en Estados Unidos, por ejemplo, a la hora de hacer una guía de diagnóstico, por ejemplo, no solo de tratamiento. Pero en cuanto al perfil de evidencia, obviamente que es el mismo. Una parte de la pregunta de Abel es muy buena, porque en realidad las guías tienen casi diferente objetivo, ¿no? Unas guías son como más informativas y dan una cantidad de elementos para que casi es un tratado de la enfermedad, sí, actualizado, y otras guías son más puntuales y más directivas. Sí. Por otra parte, hay un tema filosófico que es cuando uno elige, por ejemplo, que algo es mejor, pero, por ejemplo, en un medio con alta disponibilidad económica, uno lo elegiría, y no en un país pobre, supongamos. También esa pobreza depende de decisiones políticas que nos exceden. Quiero decir, uno de alguna manera tiene que seguir marcando qué es lo mejor y después dar opciones eventualmente más costo efectivas, pero a lo mejor no tan buenas desde el punto de vista del outcome final, ¿no? Claro, claro. Y eso es difícil para mí, pensarlo y aclararlo, ¿no?
Alicia, por ejemplo, nosotros que usamos tanto inmunosupresores, que en otros lugares se usan menos, son decisiones complejas, ¿no? En donde uno compara peras con manzanas o ni directamente, no sé, ni entre frutas. Claro, claro. Sí, sí. Sí, lo difícil va a ser encontrar esos datos acá en Argentina, ¿viste? Todo lo que es costo efectividad, o por ejemplo el Chagas. Sí, Chagas no solo es algo que no tiene la otra población. Ahora, hay un trabajo que hable de Chagas y anti-TNF, un ejemplo que doy. No, pero me parece que justamente tiene que aparecer de que no hay información. O sea, Sí, Claro. cuando sí, hay cierto. algo que se supone que puede ser importante, por ejemplo, Sí, lo evidencias así. bueno, lo tenés que poner en evidencia. De alguna manera correrá a juicio del que lo indique el costo-beneficio de correr un riesgo desconocido, digamos, Eso ¿no? también es un punto importante, porque quizás en reumato hay algo de información de Chagas y TNF. Que entonces quizás decir, bueno, nosotros estamos haciendo una guía de colitis ulcerosa, pero en este caso queremos incorporar algún abstract de reumato que hable de Chagas Extrapolamos. y TNF. Claro, ahí obviamente la Seguro. evidencia va a ser más baja, porque aparte de ser quizás baja calidad de la evidencia por ser pocos pacientes, también va a ser extrapolada a la población, pero por lo menos brindás información, y ahí en la búsqueda no buscas pacientes con colitis ulcerosa, buscas la intervención y buscas, digamos, el outcome, nada más. Claro. Entonces, es también en cada pregunta es planteárselo de una determinada forma, decir, bueno, en este caso quizás sé que no hay de colitis ulcerosa, pero quizás del anti-TNF solo sí hay y me sirve incorporarlo. Entonces, nada, está bueno pensarlo así también. Yo quería Sí, hacer sí. una pregunta con respecto a en los países donde las autoridades regulatorias, por ejemplo, no aprueban determinada medicación, y en otro país o en otra, por ejemplo, el certolizumab no estuvo aprobado por muchísimo tiempo para la enfermedad de Crohn por la EMA, y sí estaba aprobado en los Estados Unidos. El Entocor estaba aprobado en los Estados Unidos, o sea, la budesonida, perdón, no estaba aprobado en los Estados Unidos la budesonida, y sí estaba aprobado en otros países. ¿Qué haces con esa situación? En esa situación, y en tu país puede que esté adoptado o no. En Argentina a veces pasa eso, que acopian o agarran lo que dijo Estados Unidos o a veces lo que dijo Europa. En ese caso, uno trata de hacer lo que dice ANMAT, porque básicamente la droga va a estar en tu país. Si no está en tu país, y muchas veces nosotros lo hacemos a eso porque hemos incorporado drogas en las guías que todavía no están aprobadas por ANMAT, pero sabés que van a estar aprobadas, a veces la incorporamos igual porque la evidencia ya está, entonces hasta que la publicamos o ya la aprobaron o la están por aprobar, pero aclaramos, no está todavía aprobada, pero la evidencia es esta y la recomendación, hay veces que los expertos no se animan a tirar recomendación porque no la usaron, y otras veces sí porque ven que el perfil de evidencia es bueno y la van a usar. En el caso de que no esté, que nos ha pasado con drogas a nosotros también, que en FDA está y que en EMA no está, muchas veces declaramos la evidencia que hay sobre esa droga, se le hace también la introducción y en el relato en cuál ente está aprobado y en cuál no, y se hace mucho hincapié en el que no está aprobado, por qué motivos no está aprobado. FDA suele decir, no está aprobado porque tienen que demostrar esto en cuanto a la seguridad. Y básicamente ahí los expertos de acá también van a definir eso. Seguramente o no recomienden y decidan no realizar esa recomendación ahora hasta que no demuestren los datos que no demostraron para que la apruebe FDA, por ejemplo. En ese caso se puede realizar, pero uno trata de evaluar, a ver si ya está acá en Argentina o si va a estar. Pero si no está en una o en otra, se declara también. Claro, porque esta es una situación muy complicada, porque por ejemplo las dos últimas drogas que se aprobaron, o sea, el ustekinumab justamente y el vedolizumab, tardaron muchísimo en ser aprobados en Argentina. Entonces uno se encuentra con que ve la evidencia internacional y tu país no la aprobó.
Claro. O es- sea, en ese caso está aprobada por FDA y EMA y no en Argentina, en ese caso, al revés. Claro. Claro. Bueno, O el vedolizumab, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tardó el vedolizumab? claro, claro. bueno, justamente vedolizumab Perdón, ¿cómo es? El TOFA. Tofacitinib. muchísimo también para la enfermedad inflamatoria, pero se anticipó un poquito con respecto a los otros, con todo. Yo creo que la evidencia es lo más importante. Después la mata, que haga lo que quiera. Sí. Sí, lo que vos tenés es claro, es objetivo, que son las publicaciones que hicieron, los de ensayos clínicos donde muestran la eficacia y muestran la seguridad de la droga. Eso se analiza y por más que ANMAT no lo haya aceptado, por lo general si en otros países lo usan, lo pones en la guía de práctica clínica y decís, en nuestro país todavía no se encuentra disponible y nada, y no haces la recomendación, pero no te queda desactualizada la guía si la llegan a aprobar. Claro. En cuanto a la evidencia que surge de... perdón, Alicia. No, perdón, discúlpame. No, obviamente no podés hacer la recomendación, pero obviamente, pero lo podés poner, lo tenés que poner en el texto. Sí. Incluso eso puede ser un causal de que una droga se apruebe cuando irracionalmente no se está aprobando en un país, ¿no? Eso a veces pasa, que uno recopila, hace una revisión sistemática, recopilás la información de ensayos clínicos que hay, sumás poder y ves que es mucho más eficaz que lo que, digamos, o que lo que está, o que suma mucha información y mete presión también como para que se apruebe si esa medicación no está aprobada. Así que la ANMAT mira mucho a las sociedades también para ver qué opinan de esa droga, porque saben que todos nos miramos a ver lo que hace primero FDA, lo que hace EMA con los medicamentos, así que sí. No solo que se apruebe, ¿no es cierto?, sino que también se use en una determinada situación. Exacto. Que se use como primera línea o no, puede no estar aprobada como primera línea y de golpe uno podría decir que en determinados países sí se utiliza. Eso de las líneas es importantísimo para los países. Para países de bajos recursos va a haber mucho más en segunda línea que de primera línea. Los expertos pueden modificarlo de acuerdo a muchas cosas. Hay esto para mí son situaciones así tipo dilema, ¿no? Lo económico versus el resultado, ¿no? Sí. La verdad que entre un anti-TNF que tiene una serie de beneficios y una droga de lo que serían ahora segundas líneas que pueden ser usados de primeras líneas, hay todo un dilema ahí, que la verdad que deberíamos juntarnos para pensar y resolverlo. Yo creo que una de las preguntas que siempre me hago es que, por ejemplo, la evaluación de la seguridad está hecha en otras poblaciones que no son las nuestras, ¿no? Que tienen otras enfermedades, que no tienen las endemias que tenemos nosotros, y uno traspola los datos de seguridad a una población que quizá acá en la ciudad de Buenos Aires es parecida, pero ya te vas un cachito a Gran Buenos Aires o mismo dentro de la propia ciudad de Buenos Aires tenés bolsones con diferente patología infecciosa. Digo, todo esto también trae algún comentario, aunque sea porque probablemente no tenemos números, ¿no? Claro. No sabemos ni cuántos pacientes tenemos. Así que creo que esto nos va a de alguna manera obligar a pensar toda una serie de cosas locales, ¿no? El otro día me pasó una cosa muy complicada. Una paciente que en una obra social de las grandes le estaban dando un consentimiento informado donde le hacían comprometer a la paciente que no iba a quedar embarazada y que iba a usar 2 métodos de anticoncepción para evitar el embarazo cuando estaba con un anti-TNF. Yo no lo podía creer. Y a la paciente no le daban el biológico si no firmaba eso. Pero es una de las más enormes del país, ¿eh? ¿Puedo decir cuál?
Sí, están haciendo cosas raras, también con los biosimilares lo mismo, que se los cambian, ¿viste? Como que están surgiendo cosas raras de Hay, Hay 2 millones hay, de afiliados, obra social. nosotros bueno, tenemos un documento de Gadeco con respecto a eso. Sí. Y incluso esto en las guías de práctica clínica se puede incluir. ¿Cuáles son las recomendaciones para los cambios Claro, eso es muy biosimilares? importante. Le hice poner en realidad le hice escribir a la paciente, me comprometo a hacer lo que un profesional que se dedica al tema me aconseje. Listo. Claro. Entonces, pones algo intermedio. Y si me pregunta a mí, le voy a decir quédate embarazada, obviamente. Pero está muy bien. Eso es alto compromiso del médico. Bueno, no sé, ¿hay más preguntas? Yo creo que van a surgir un montón de preguntas. Sí, seguro. Pero me parece que nosotros ahora tenemos que ver como Gadecu, bueno, qué prioridades tenemos y una cosa importante que nos decías el otro día es la magnitud del esfuerzo que implicaría, por ejemplo, hacer yo diría dentro de las diferentes, lo que sería hacer proceso de adaptación, ¿no? Porque está bien, lo más barato es adopción. La verdad que me parece, a mí personalmente me parece un poco pobre, pero me parece que reunida a la comisión directiva y sus subcomisiones deberíamos primero pensar si esto es viable para nosotros, segundo si es la prioridad para hacerlo ya el año que viene, y tercero cuál de los 3 procesos posibles usaríamos, ¿no? Personalmente creo que es una decisión compleja, pero a mí me parece que desarrollar de nuevo, para mí está descartado. Personalmente es una locura, no tiene sentido, y tendríamos que ver entre adoptar Ustedes tienen buenas guías aparte, hay buenas guías. Hay veces que no queda otra que hacer de nuevo, pero digamos, tienen las españolas que están muy bien hechas, las americanas, o sea, el NICE, tienen muchísimas donde sería, digamos, hacer sobre lo hecho, hacer una búsqueda bibliográfica del 2010 hasta ahora, cuando hay guías que ya mostraron evidencia tan fuerte. Así que, si uno, por ejemplo, hace una adopción, ¿no? Sí, es que eso es por pregunta más que nada. Y a su vez le agrega a uno una serie de, si querés, de preguntas pico nuevas, de las cuales probablemente tengamos poca evidencia, pero que agregarían el hecho de hacerse la pregunta. Digamos. Claro. Para mí sería entre esa opción y la de adaptar. Sí. Sí, es que se pueden combinar. O sea, quizás hay la guía de Argentina va a tener 20 preguntas y ustedes vayan que están las 20 en las guías españolas y haya 10 preguntas que no van a modificar la recomendación que hicieron los españoles, esas las adoptan y solamente se agrega digamos, la actualización de búsqueda bibliográfica. Si no hay nada que agregar, la van a adoptar tal cual, pero quizás hay 5 que ustedes dicen, no, esta para mí no es fuerte a favor, es débil a favor, porque acá en Argentina pasa esto, o por tal o tal motivo, y eso se hace adoptar. Entonces, tranquilamente en una misma guía pueden adoptar y pueden adaptar. Así bien. Que eso no modifica. La verdad que es un proceso muy interesante. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo la pregunta que vos en parte ya contestaste. Vamos a suponer, yo entiendo que esto es probablemente difícil de precisar, pero una idea de la magnitud del esfuerzo de lo que sería una adopción así completa, que no le veo mucho sentido, porque uno diría, mira, escúchame, ponemos ahí, te recomiendo tal guía o tal y tal guía, y no tenemos que adoptar nada. O hacer una adopción más adaptación más adopción. Sí. Adaptación, adopción, mix.
Sí. ¿Eso qué esfuerzo lleva de tiempo y de...? Por lo que hay, depende mucho la cantidad de preguntas que haya. Si hay varias preguntas, si es una guía completa con todas las drogas y son 40 preguntas, probablemente lleve 9 meses aproximadamente en hacerse la guía. Porque se tienen y depende mucho también de cuándo fue la última revisión que hizo la guía que vas a adaptar. Si vas a adaptar una guía que no hay que realizar mucho esfuerzo, quizás en 3 a 3 meses esté realizada. O sea, hay un 3 a 9 meses, digamos. Claro, dependiendo del número de preguntas y fecha de actualización de la revisión sistemática. Claro. Vos decías que es mejor adoptar una sola guía y no hacer mixes, ¿no? Sí. 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 ¿Eso por qué? ¿Porque No, es más eso prolijo? porque es más prolijo, porque y aparte es más fácil, le tenés que pedir permiso a esa guía nada más y te comprometés a utilizar digamos, sus fuentes, pero como les decía, las que no hay de mucha calidad es que tienen que hacer es como si hicieran una revisión sistemática de todas las que hay, y también es válido y se hace una revisión global y uno llega a una recomendación por la revisión global que hizo. Ahora, si de las guías españolas hay preguntas o hay 3 preguntas que están en las americanas y no están en las españolas, ahí quizás es más fácil hacerlas de nuevo que pedirle permiso a la americana por solamente 3 preguntas. Okay. Esa sería más o menos el motivo por el cual se hace de una y no de muchas. Pero si no si vas a hacer algo narrativo, donde no necesitas pedirle nada a las guías, ahí sí se pueden incorporar varias guías, pero donde se va a hacer bien con las tablas que ya hicieron, quizás España o Estados Unidos, el que sea, ahí se prefiere hacerlo completo de una, digamos. Bien. Bueno, yo diría que nosotros nos vamos a reunir la comisión directiva, sobre todo con las comisiones que más intervengan en esto, que seguramente son la comisión yo creo que de investigación y las subcomisiones de acceso, digamos, de relación con los financiadores y reguladores, ¿no? Seguro. La gente, en tu experiencia, ¿la gente usa las guías en la práctica para aprender, además de para, digamos, defender posiciones? Claro. O sea, ¿la gente las Sí. usa? Sí, un montón. Por lo menos en reumatos se usan mucho. Sí. La verdad es que es como que te ahorra mucho tiempo de leer artículos por separado y sabés qué hacen los cabezas de ese tema. Entonces, se ocupan lugares muy importantes en el Congreso para mostrar la guía que se realizó, y la verdad es que te dicen los médicos que la tienen en su consultorio, porque la idea también es hacerla a un nivel, o redactarla a un nivel donde hasta quizás un médico clínico la pueda leer y decir, no, esto lo tengo que derivar, esto no. Digamos, que sea bastante general como para que sea usada en varios ámbitos, sí. Para que sea amplio el público que la use de médicos, sí, digamos, ¿no? Tratamos de que sea así. Sí. Eso me parece muy importante. Santiago, Sí, me sumé recién a la discusión, me parece súper interesante. Por ahí un poco recordar cuál fue la concepción de cuando se generó el grupo de guías de la Sociedad de Reumato. Quien había sido el presidente y el presidente en ese momento, lo que nos pidieron fue que la guía de práctica clínica, ellos querían un documento para que el reumatólogo lo tenga en el cajón del consultorio y sea algo de fácil revisión entre paciente y paciente, o si tiene que hacer un resumen de historia clínica, recordar qué y cómo, tenerlo ahí a mano, que sea como algo chiquito y que tenga toda la información requerida a mano. Muy importante eso, ¿no? Casi tiene que además tener hasta un diseño gráfico que lo facilite eso, ¿no? Sí, hay guías más oscuras que otras, digamos, para buscar los statements y las... Es cierto, por eso siempre, digamos, decimos que el metodólogo tiene que dar, digamos, la calidad de la evidencia, pero es importante también el gastroenterólogo en este caso que se ponga y diga, bueno, vamos a desarrollarlo gráficamente, hagamos este circuito de primera línea, de segunda línea, y grafiquemos lo que hay en la evidencia y la recomendación, poner con color cuál la que se recomendó fuerte a favor, con rojo, o con verde, verde claro.
O sea, son bastante gráficas y visuales como para esto. Vos la puedas agarrar, que si es esta verde oscuro, si es fuerte a favor, la indico. O Sí, así se usan. tiene que tener un diseño gráfico, ¿no? Sí, sí. Bien, bien, muy bien. Bueno. Yo te pregunto, ¿cuánto vos decís que las guías o estas, digamos, siempre tienen que estar los metodólogos, digamos, y los gastroenterólogos haciéndola, ¿no? Sí. ¿Vos qué porcentaje pensás que es más de metodología? Me refiero al esfuerzo porque no me imagino yo cómo, digamos, en la práctica, cómo se haría, ¿no? Si es que te traen medio todo en bandeja, te dicen, mira, léete todos estos papers y decime tal cosa, o la búsqueda de las guías la hace el gastroenterólogo, digamos. No, eso lo hace todo el grupo de metodología. Metodología hace, digamos, primero que coordina la guía entera, o sea que les dice en este caso a los gastroenterólogos, bueno, hagamos las preguntas pico que tienen esta estructura, jerarquicemos los outcomes, midámoslos así. Estas son las preguntas pico que ustedes armaron. Bueno, a partir de esas preguntas pico, básicamente el trabajo más importante del panel de expertos es al principio y al final. Todo lo que es el medio, que es el documento de evidencia, es todo trabajo de metodología. Desde búsqueda hasta sacar todo lo que haya encontrado y volcarlo a una tabla y después hacer un apéndice escrito donde por cada pregunta que ustedes hicieron se jerarquice y se diga un nivel de evidencia y eso se les da 15 a 20 días antes de la votación, lo leen y ustedes tienen en cuenta toda la evidencia que hay en tabla y por escrito, tienen en cuenta, que eso es lo que tiene en cuenta Grey también, valores, preferencias, costos, otra cosa, lo que ustedes quieran, y a partir de eso se hace la votación, pero digamos todo el proceso de formar la evidencia, de hacer la evidencia es del o sea, el gastroenterólogo, por ejemplo, que hace inflamatorias, en realidad lo que debería hacer es, si alguno tiene la expertise y sabe y se quiere sumar al equipo de metodología o depende cómo lo van a hacer, participa fácil de todo el proceso, pero si no, es delimitar las preguntas pico, se charla bien eso. Lo que se ha detectado es que hay un gran delay en el tiempo si las preguntas pico no están bien formuladas, los outcomes no están bien formulados, y Claro. después en realidad el experto gastroenterólogo se lo vuelve a citar y lo que se le entrega son las tablas de la evidencia, se le explica cómo se lee y cómo se interpreta, y el resumen de toda la evidencia. O sea, por ejemplo, no sé, Joaquín justo porque fue el que hizo la pregunta, no vas a tener que leer no sé, los 500 papers que arroja la búsqueda, ni los que vayan seleccionados para cada uno. O sea, vos lo que vas a leer es el resumen de la calidad de la evidencia con el apéndice, que depende de las preguntas pico, puede ser más largo o más corto, pero ya el que va a ir a votar va a leer eso resumido con la calidad de la evidencia, nada más. Claro. O sea, no es que el gastroenterólogo que forma parte de la comisión de GADECU, que es un experto, va a tener que dedicarle 6 horas por semana de trabajo a esto. No. ¿Cuánto tiempo lleva la delimitación de las preguntas pico habitualmente por parte del grupo? Mira, si en la parte de adopción, si ustedes se van a guiar por alguna guía, quizás es leer la guía que ustedes vean que es la que más les cierra o la que más quieran evaluar, ver cómo ese es el proceso de formulación que hicieron en esa guía y evaluar si quieren incorporar todas. Eso casi nunca lo recomendamos, siempre decimos que lo hagan de cero, pero en el caso de adopción, digamos, leen la guía, ven todas las preguntas que hay, ven si quieren poner, si quieren sacar, siguiendo el formato pico. Nosotros en la experiencia nuestra, si intervenimos los metodólogos y ayudamos en el proceso de formulación, no debería demorar más de 2 meses, 2, 3 meses. Y esos 2 meses, ¿cuánto tiempo, digamos, cuántas reuniones con el grupo, cuántas horas? No, en el grupo se da una charla que por lo general damos antes de las preguntas y darles todos los tips y toda la parte práctica de cómo hacerlo. Y después, si hay alguna duda, en el medio está la disponibilidad de preguntar. Y al final, si hay alguna puntualidad para charlar. Pero más de 2 reuniones no son necesarias. Bien. Para la formulación. Y después viene lo final. Sí. Y lo final son las votaciones. Eso es la votación. Sí. Pero antes de las votaciones hay que revisar el material generado. Exacto. ¿Eso sí. cuánto tiempo? ¿Eso se distribuye en diferentes personas? O sea, Sí. ustedes van a decir, bueno, mira, anti-TNF a tal,
No. moléculas pequeñas a tal. No, porque todos tienen que votar, todos Todo, votan todos. todo, o sea que todos tienen que leer todo. Mira, y el tema antes de eso es el que tienen que hacer como sociedad, es la convocatoria de la gente que va a votar, que por ahí no van a ser los mismos que realizaron las preguntas pico, tiene que ser una convocatoria más nacional, digamos, de gente que ustedes crean que quieren participar de las guías y se los llaman para el proceso de votación. Y ahí, que va a ser 2, 3 meses o cuando ustedes quieran antes, según los plazos que se vayan delimitando, se envía todo el material por correo y lo leen, lo miran, lo corrigen, ven, preguntan o evalúan y después se hace el proceso de votación a partir de ese material, digamos, pero se trata de enviar con bastante anticipación. ¿Cuánto tiempo vos crees que necesita un miembro de la comisión directiva en tiempo total para esto? Es difícil, ¿no? La pregunta. Sí, pero para trabajar con metodología. Básicamente para intervenir en la generación de las preguntas pico y después eventualmente en la lectura del material y la votación. En general. Sí. No Convengamos debería que ser son gente tanto. que lee. Claro. Son gente que lee, o sea, ustedes están leídos, o sea, saben Sí, lo que hay. No es sí. que van a tener que leer de cero. Muchas de las cosas que van a aparecer ya las leyeron y no Sí. es algo que viene como nuevo de cero. Sí. Pero, por ejemplo, la lectura del material que se le entrega a los que van a votar, eso Sí. lleva No, lo que 8 horas, 12 horas, 20 horas. Sí, lo que entregamos nosotros como material de una guía de Novo, que es la que solemos hacer en la sociedad, quizás demoran más el tiempo de la interpretación, que por eso es lo que dice Santiago, de explicar cómo se lee una tabla grade es importante para agilizarlo, pero digamos, el fundamento de utilizar las tablas grade es para agilizar el tema, que no sea tan pesado. Por ahí hay guías nuestras que tienen 60 tablas, entonces, porque hay 60 preguntas. Entonces, esa tabla, la idea es leer, bueno, listo, los outcomes yo sé que son estos, esta es la calidad de la evidencia, esta es la medida de efecto sumaria que dio, el riesgo relativo de la intervención sobre el comparador de esta droga, y se lee, digamos, es mucho más gráfico que el apéndice entero por ahí que es escrito y que son como leer un paper, 20 hojas, no es demasiado. Así que yo no creo que les lleve la lectura mucho más que lo que lleva un artículo más las tablas, digamos, que es lo que... Sí, un artículo bien leído, digamos. Exacto. Vamos a poner 8 horas de lectura. Sí. Bueno, un poco porque la pregunta me parece que era no sé si de Gustavo o Martín, o un poco la magnitud del esfuerzo, ¿no? Que uno le va a pedir a la gente, me parece muy bueno tenerlo claro, ¿viste? Porque Obvio, después sí. todo el mundo dice, sí, yo estoy, pero después no está nada. No hay nadie. Bueno. Cosas que están, perdón, Alicia. que no están tan definidas, por ejemplo, el paciente operado con un pouch. Yo diría, o sea, una situación donde es preferible no meterse, porque eso puede llevar a que, como no hay demasiada evidencia, llevar hasta excluir el tratamiento de una paciente. Uno debería puntualizar desde el principio, ¿no es cierto?, que esta guía no abarca el posoperatorio de una colitis ulcerosa, porque si no uno se mete en un lío. Claro. Sí, hay que definir con anticipación cuál es el alcance y qué es lo que se va a cubrir. Básicamente para que no pase eso, que se puede demorar también en el proceso de después, bueno, ¿qué hago? ¿Entra esto? ¿No entra esto? Claro, después uno puede hacer guías para diferentes situaciones puntuales. Totalmente. ¿No? Sí. Habría que hacer una cosa, el primer intento me parece que tiene que ser para la gran mayoría de los pacientes. Claro. Más Y dirigido. después iremos viendo cómo seguimos. La no aprobación de una medicación para una paciente, si no está bien definido y uno... Claro, definamos, yo creo que hay que hacer algo posible, algo que sea útil para la gran mayoría de los pacientes y que
y no nos metamos en cosas complicadas de entrada. Claro. Después, con esta experiencia iremos viendo, ¿no? Porque empezaremos con una enfermedad, después seguimos con otra, después con situaciones especiales, o lo que sea. Que sea un proceso que tampoco nos agobie, porque si no, nadie más va a querer hacer nada. Sí, sí, seguro. Buenísimo. ¿Hay más preguntas? Ya son estamos pasados. Si no hay más preguntas, yo, Santiago, del Departamento Médico de Janssen, agradecerle a Gadecu por la posibilidad de haber generado esta reunión con Natalia. Esperamos que les sirva. Simplemente lo único que les voy a pedir, si pueden contestar la encuesta que les mando en este momento, que es un requerimiento que nos piden para evaluar la calidad de los eventos que realizamos y en base a eso poder mejorar para lo que va a venir para el año que viene. En lo que necesiten y se pueda colaborar, como siempre, saben que estamos para eso. Y nada, bueno, que termine bien el año. Yo quiero, por supuesto, agradecer a Natalia esta charla lindísima, me parece esclarecedora. Creo que hemos aprendido, por lo menos yo, un montón. Y por supuesto a Janssen por hacernos darnos esta posibilidad. Y bueno, de aquí en adelante nos manejaremos independientemente de la industria, pero este fue, me parece, un paso muy importante. Estoy muy contento. Muchísimas gracias. Me alegro que les haya servido y bueno, sí, lo que necesiten me avisan. Chiflamos. Por ahí dudas, porque después surge, no pregunté esto y esto, así que no hay ningún problema, lo que necesiten saber Tal cual. Sí. Ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, chao. Santiago. Buenas noches. Chao. Gracias a todos Gracias, los Natalia. presentes. Por favor, un gusto a la que no vi. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Chao. Bueno.